Buenas tardes, mi nombre es Betty Esther Fonseca y pertenezco al programa de Administración de Empresas de la UDR de Aguachica. Este trabajo está presentado por Eider Chagüento, Tulesmas de la Rosa, Linda Joana Romero y Viana López y quien le habla. El presente trabajo tiene como finalidad el análisis de la unidad 2, Derecho Colectivo y Seguridad Social. Por otra parte, aprenderemos a cómo diligenciar un formato de presentaciones económicas, auxilios funerarios y conocer quiénes tienen derecho de este beneficio. Asimismo, se dará respuesta a los interrogantes planteados en la guía de actividades que comprenden los pliegos de la petición, los derechos irrenunciables, la preinscripción en materia laboral. Por otra parte, se realizan sugerencias de cómo evitar la violación al debido proceso de un trabajador. Todo esto basado en normas labores aplicables en Colombia. Explique en qué consiste un pliego de peticiones. Es un documento escrito que contiene solicitudes, peticiones o necesidades que los trabajadores crean para presentarlos a su patrono. Este es un derecho definido en la ley, por lo tanto el empleador debe satisfacerla y respetarlas, mejorando las condiciones de trabajo de los empleados. En el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo, señala en el numeral 3 que dentro de funciones del sindicato está adelantar la tramitación legal de los pliegos de peticiones, designar y autorizar a los afiliados que deben negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar. Por lo siguiente, explique cuáles son los derechos irrenunciables de todo trabajador en Colombia. Ahora bien, por derechos irrenunciables se entiende todos aquellos que no son materia de negociación o discusión. Por derechos irrenunciables se entienden todos aquellos que no son materia de negociación o de discusión. Los artículos 53 de la Constitución Política y el 13 del Código Sustantivo del Trabajo consagran como garantía fundamental en materia laboral la irrenunciabilidad de los derechos mínimos a favor del trabajador. Esta corporación ha manifestado que el principio en mención refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para el empleado tiene el derecho laboral, de suerte que los logros alcanzados en su favor no pueden ni voluntaria ni forzosamente por mandato legal ser objeto de renuncia obligatoria, pues se busca asegurarle al trabajador un mínimo de bienestar individual y familiar que consulte la dignidad humana, siendo por lo tanto de orden público las disposiciones legales que regulan el trabajo humano y sustraídos de la autonomía de la voluntad privada los derechos prerrogativas en ellas reconocidos, salvo las cosas exceptuadas y expresamente por la ley. El artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo. Según el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, los derechos mínimos irrenunciables del trabajador son las garantías que la ley laboral ha consagrado a su favor, entre los que se encuentra el salario mínimo y algunas prestaciones sociales básicas. Todo pacto individual o colectivo por debajo de esos mínimos irrenunciables es nulo y carece de efectos. ¿Cuáles son los derechos laborales que pueden conciliarse? Estos son cuando los hechos no son claros,
justa causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo o accidente de trabajo donde no se precisan las circunstancias de tiempo, modo o lugar. Cuando la norma que lo consagra es ambigua o admite varias interpretaciones. Alcance del derecho 2351 de 1965, artículo 25 sobre las consecuencias del despido cuando se tramita un contrato conflicto colectivo. Reintegro o indemnización cuando el nacimiento del derecho está suspendido al cumplimiento de un plazo o condición. Pensión, edad y tiempo del servicio. Cuando existe una circunstancia que impide su nacimiento o exigibilidad. Ejemplo, la prescripción. Explique en qué consiste la prescripción en materia laboral. Los derechos laborales contemplados por el Código Sustantivo del Trabajo colombiano prescriben a los 3 años de haberse causado. Los derechos que adquiere un trabajador como producto de una relación laboral en los términos del Código Sustantivo del Trabajo no son en torno, sino que prescriben 3 años después de haberse causado o adquirido. Así lo contempla el artículo 488 del mismo Código. La prescripción implica la pérdida del derecho por parte del trabajador y la cesación de la obligación por parte del empleador, puesto que se pierde la oportunidad para reclamarlo judicialmente. El término de prescripción de 3 años inicia a contarse desde el momento en que los derechos es exigible para el trabajador, fecha que puede ser diferente a la fecha en que se causa el derecho. Establezca 2 sugerencias para evitar la violación al debido proceso de un trabajador. La aplicación de una sanción disciplinaria por parte del empleado. Con violación del debido proceso, adolece de nulidad absoluta. En dicho caso, el trabajador o la trabajadora pueden interponer acción de tutela para que el juez constitucional anule la sanción respectiva y proceda al reconocimiento de los derechos dejados de reconocer al trabajador o a la trabajadora. Salarios, días de descanso, prestaciones sociales, etc. O a la devolución de los dineros que se le hayan podido deducir al trabajador o a la trabajadora por conceptos de nulidad. La terminación unilateral del contrato del trabajo por parte del empleador cuando argumenta la existencia de una justa causa con violación del debido proceso. Adolece de nulidad absoluta. En dichos casos, trabajador o la trabajadora pueden interponer acción de tutela para que el juez constitucional anule la terminación y ordene el reintegro del trabajador o la trabajadora al cargo que tenía al momento del despido o uno de igual o mejor categoría con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento del despido y hasta que se haga efectivo el reintegro. Muchas gracias.